seminario de título, que corresponde a una propuesta de una secuencia didáctica evaluativa de la segunda unidad de quinto año básico en la asignatura de música. Con respecto a las problemáticas que se detectaron y que motivaron la realización de este seminario, en primer lugar encontramos lo que es la falta de objetividad en la evaluación práctica de la asignatura. Esto, por ejemplo, lo vemos en una falta de relación entre la dimensión teórica y práctica en el momento de una misma situación evaluativa. Se puede observar, por ejemplo, en las sugerencias de evaluación que entrega el programa de estudio para esta unidad, en donde encontramos dos sugerencias que se abocan principalmente a lo que es la interpretación vocal e instrumental, mientras que la otra abarca los contenidos teóricos y carece de un instrumento que fusiona estos dos aspectos. Respecto al segundo objetivo de aprendizaje dispuesto por el programa también, indica que los estudiantes deben expresar con grados crecientes de elaboración y detalle las sensaciones, emociones e ideas que les transmite la música escuchada. Dicho esto, entonces a nosotros nos surge la interrogante de cómo se puede evaluar algo tan íntimo como lo es expresar una sensación o una emoción. Y en tercer lugar, lo que es la carencia de profesores especialistas en el ciclo de educación básica, puesto que para cumplir correctamente los objetivos que plantea el currículum, es necesario un dominio de conceptos técnicos y ciertas estrategias de enseñanza que provienen desde la especialidad. Puesto que si no se realiza correctamente o apropiadamente, puede ocurrir una desnivelación de los contenidos previos al momento que los estudiantes son promovidos al ciclo de educación media. Es por esto entonces que esta propuesta se centra en lo que es el ciclo básico, justamente para pretender dar una solución parcial a los docentes de este ciclo que impartan la asignatura, al entregarles los lineamientos y herramientas con los que pueden desarrollar la asignatura de mejor manera, como también poner énfasis en la necesidad de contar con docentes especialistas en el ciclo. Respecto a la selección de la unidad, la estructura del currículum anual, ¿cierto?, está separada en 2 semestres, donde cada uno de ellos consta de 2 unidades didácticas. En la primera observamos principalmente contenidos teóricos de la asignatura, como lo son los elementos del lenguaje musical, la escucha activa y la reflexión de la música escuchada, valga la redundancia. Mientras que la segunda unidad didáctica habla ya del hacer musical. Es por esto entonces que nos centramos en esta segunda unidad para generar un hilo conductorio entre estos dos aspectos. Y finalmente, respecto a la elección de quinto año básico, responde principalmente a la temática de la unidad abordada, que tiene por nombre audición, interpretación y reflexión de la música americana, lo que nos permite tomar como contenido el folclore latinoamericano. Bueno, una vez conocida la problemática y las justificaciones, podemos pasar a conocer el objetivo general de nuestra investigación, el cual es diseñar una secuencia didáctica que fortalezca la evaluación para el aprendizaje en la interpretación musical correspondiente a la segunda unidad, audición, interpretación y reflexión de la música americana para estudiantes de quinto año básico de la asignatura de música. Nosotros en nuestra investigación tenemos 4 objetivos específicos. El primero habla sobre diseñar una secuencia didáctica que involucre el desarrollo emocional como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. El segundo es elaborar una secuencia evaluativa que reformule la relevancia de la evaluación del proceso por sobre la sumativa. El tercer objetivo específico es diseñar procedimientos e instrumentos evaluativos con el propósito de desarrollar el área interpretativa y la expresión emocional para finalmente validar mediante juicio de expertos la secuencia didáctica y evaluativa diseñada. Bueno, con respecto a lo que es el sustento teórico con el que se fundamenta este seminario, vamos a hablar a continuación de 4 puntos que tienen que ver con la educación en general y la educación musical. Después, lo que es la migración e identidad. En tercer lugar, el desarrollo emocional, basado también en las teorías del psicólogo Jean Piaget. Y finalmente, lo que es la evaluación, tanto en la educación general como en la educación musical. Con respecto a la educación como escolaridad, podemos decir que consta de un proceso de enseñanza-aprendizaje, donde a los estudiantes se les entregan conocimientos, habilidades, actitudes y herramientas que les permiten formarse como personas integrales y que sean un aporte también a la sociedad a la que pertenecen. Dentro de esto, el enfoque educativo actual consta del constructivismo, que es una teoría psicológica, como decía, que habla entonces de cómo se construye el aprendizaje y establece a los docentes como un mediador a través de un proceso que se llama andamiaje. Un gran expositor de esta teoría, como les mencionaba, era Jean Piaget, que habla de que la persona es una construcción propia de sí misma y que el aprendizaje responde tanto al entorno social como a las necesidades adaptativas, y él separa también estas necesidades adaptativas por etapas de nivel cognitivo. Por otro lado, también el psicólogo Lev Vygotsky nos indica que el aprendizaje responde a una interacción social.
Dicho todo esto, es necesario entonces tener en cuenta un paradigma evaluativo que se enfoque y se condiga con esta teoría. La asignatura de música consideramos que tiene una relevancia importante puesto su carácter interdisciplinario, en el que se puede establecer una relación entre la asignatura con, si bien podrían ser todas las otras áreas del currículum, en este caso, por ejemplo, con la asignatura de lenguaje podemos hablar de una relación al enseñar la lectoescritura melódica, como también cuando hacemos el análisis de letras de canciones junto a los estudiantes. Por otro lado, con la asignatura de matemáticas lo vemos también en la relación de la lectoescritura rítmica, cuando los estudiantes realizan proporciones entre las figuras existentes. Y finalmente también con la asignatura de historia, cuando se estudia la evolución de las artes a través del tiempo. También otro punto importante de nuestro marco teórico es tener conciencia sobre el actual proceso de migración que atraviesa Latinoamérica y en especial nuestro país. Según datos de la Biblioteca del Congreso Nacional, entre el año 2004 y 2018 se realizaron 25.474 trámites de inmigración solo en la región del Biobío. Y según datos extraídos del NAEM de Concepción, había 941 estudiantes extranjeros en la comuna de Biobío. Entonces, es necesario que tanto los profesores como los departamentos educacionales puedan realizar las adaptaciones curriculares necesarias para respetar la identidad cultural de los estudiantes que llegan a nuestro país y a su vez mostrar y enseñar la identidad propia a estos estudiantes con el fin de crear un ambiente de mutuo respeto y aceptación. ¿Ya? Y además cumpliendo con el propósito de la unidad, que es vivenciar la música de diversos orígenes, en especial la americana. También otro punto importante es tener en cuenta el desarrollo emocional y cognitivo de nuestros estudiantes. Como bien decía mi compañero, el constructivismo es la base de todos los modelos educacionales actuales y Jean Piaget es uno de sus grandes expositores que postulaba distintas etapas del desarrollo cognitivo. Entonces, ubicamos a los alumnos de quinto año básico del sistema educativo chileno en alrededor de los 10 años. Por lo tanto, están, según las etapas de Jean Piaget, en la etapa de operaciones concretas. En esta etapa, el desarrollo emocional, o llamado por Jean Piaget razonamiento moral, está en su segunda subetapa, en donde se pueden realizar, los estudiantes pueden realizar juicios reflexivos y emocionales más elaborados, y por lo tanto podemos pasar elaboración de las emociones al plano musical, que es la interpretación musical. Como último punto de nuestro marco teórico tenemos lo que corresponde a la evaluación. Según el paradigma tradicional de la evaluación, se utiliza la calificación como un medio para verificar el aprendizaje. Es una forma también de que las instituciones les den a conocer tanto a sus alumnos, a los apoderados y al resto de la comunidad educativa. Esto genera la confusión entre lo que corresponde a evaluación y a calificación, siendo esta última una simbología de la evaluación. Así también se presentan tres tipos de evaluación, como lo son la diagnóstica, la formativa y la sumativa. La diagnóstica corresponde a una medición inicial de los saberes de los estudiantes, la formativa a la orientadora del proceso de enseñanza-aprendizaje y a la sumativa, que corresponde a la integradora del proceso, por lo tanto corresponde al cierre del ciclo y es la que nosotros asociamos a la calificación. De esta manera también se pueden presentar de tres maneras, como autoevaluación, heteroevaluación o coevaluación. La primera es la evaluación que desarrolla uno a sí mismo, la segunda la que realiza el docente al estudiante y la tercera la que se realiza entre pares. Llevado esto al ámbito de la educación musical, se hace necesario detallar qué y cómo se va a evaluar, sobre todo en el área práctica, para buscar una mayor objetividad, llegando al consenso de que uno de los mejores instrumentos para ello corresponde a la rúbrica analítica de desempeño, puesto que se caracteriza por poseer detalle en los niveles de desempeño de todos los aspectos. Por otro lado, según la literatura revisada y la revisión de los programas de estudio, se realizan algunas sugerencias de la evaluación, como lo es el no priorizar la evaluación final, la que corresponde a la calificación, sino que también darle importancia al proceso de aprendizaje y a la evolución de cada estudiante. También se sugiere lo que es grabar las evaluaciones prácticas, para poder utilizar el video como forma objetiva de evaluación. Sin embargo, esto no es tan recomendable en el sistema educativo, ya que genera un estrés mayor de lo que ya genera una situación evaluativa, lo que puede ir en desmedro del desempeño de los estudiantes. Finalmente, se sugiere hacer tocar a los alumnos de manera individual. Esto es lo ideal, pero considerando el poco tiempo disponible para el desarrollo de la asignatura y todo lo que conlleva, se hace complicado ver a cada uno de los alumnos, por lo cual se realizan actividades grupales, además de separar al curso por grupos de instrumentos para la interpretación.
Bueno, a continuación vamos a ver la metodología y los pasos que seguimos para la construcción de nuestra propuesta. El primer paso fue identificar cuál era el tipo de investigación que íbamos a realizar, existiendo la investigación cualitativa, la cuantitativa y la mixta. Nuestra investigación tiene elementos tanto cuantitativos como cualitativos, por lo tanto la consideramos como una investigación mixta. El siguiente paso fue revisar los programas de estudio, revisar específicamente los elementos curriculares tales como los conocimientos previos, los objetivos de aprendizaje, los conocimientos, habilidades y actitudes que sirvieron como base para la construcción de nuestras clases. El paso siguiente ya fue la elaboración de la secuencia didáctica evaluativa, donde se diseñaron alrededor de 9 clases, o sea, específicamente 9 clases, material didáctico, material de apoyo, elementos curriculares, instrumentos de aprendizaje que sirvieron también como base de nuestra propuesta. Aquí hay un ejemplo de que corresponde al inicio de una de las planificaciones diseñadas. Se pueden observar algunos de los elementos curriculares que se obtuvieron a partir del programa de estudio. Y aquí se presenta lo que corresponde al inicio de un instrumento evaluativo diseñado por nosotros, que corresponde a una rúbrica analítica de desempeño, en este caso para la calificación final de los alumnos en la interpretación musical. El cuarto paso ya de nuestra metodología es la validación de la propuesta mediante juicio de expertos, donde se le consultó a un experto en el área musical, a una experta en el área de evaluación y a un profesor del sistema educativo que pudiera validar nuestros instrumentos. Para finalmente, en el capítulo que vamos a ver después, está el análisis y la discusión de los resultados. La pauta con la que los profesores o los expertos validadores evaluaron, valga la redundancia, nuestras pautas, en el nivel cuantitativo tiene 4 niveles de desempeño, desde el 0 o nulo hasta el excelente con 3 puntos y la descripción de cada nivel de desempeño. Una vez obtenidos los datos de la validación, pasamos a su correspondiente análisis, cabiendo mencionar que se utilizaron en total 8 rúbricas globales de desempeño para validar los instrumentos. Los primeros documentos validados corresponden a lo que es la matriz evaluativa que rige las planificaciones y las planificaciones en sí. Cuantitativamente, ambos documentos obtuvieron el puntaje máximo en todos los aspectos evaluados, mientras que cualitativamente se destaca su relación con el programa de estudio, el nivel correspondiente y el lenguaje claro que presenta. Dentro de las debilidades se encuentra lo que corresponde a la extensión de los documentos. Esto es una consecuencia de la necesidad del detalle que nosotros abocamos y por lo tanto no lo modificamos, ya que lo consideramos necesario para un correcto entendimiento de lo que se requiere. Por otro lado, se comentó que se valoriza la autoevaluación grupal por sobre la individual. Esto tiene relación con lo que mencioné anteriormente, de que en el poco tiempo disponible no siempre es posible hacer cosas individuales. Por lo tanto, se utilizan las actividades grupales para solventar y poder llegar a las metas al final de la unidad. En segundo lugar, se validó lo que en un inicio era una guía de actividades para el sincretismo cultural, que es uno de los contenidos abordados. Cuantitativamente obtuvo el puntaje máximo en todos los aspectos evaluados y por todos los validadores, mientras que cualitativamente se destaca su relación con el nivel, la unidad, la reflexión, el tema y el nivel taxonómico. Dentro de las debilidades se presenta la extensión que acabo de explicar, además de que presenta formato de cuestionario. Es por esto que se realiza su correspondiente modificación al cambio del título del documento, quedando como cuestionario de aprendizaje. Por otro lado, también se habla de la poca claridad de la redacción correspondiente al nivel, por lo cual se modifica el documento para hacerlo más accesible a niños de quinto básico. Luego se validó lo que corresponde a una guía de actividades para el reconocimiento de las emociones mediante la observación de un cortometraje. Cuantitativamente obtuvo el puntaje máximo en todos los aspectos evaluados, mientras que cualitativamente se destaca su relación con el nivel curricular y cognitivo. Asimismo, se vuelve a mencionar dentro de las debilidades la extensión, además de que presenta preguntas solo de nivel factual y conceptual. Esto se debe a que este instrumento corresponde a un primer acercamiento a lo que es el desarrollo emocional en los niños. Por lo tanto, tampoco se les puede pedir una mayor profundización para lo que corresponde a una primera instancia, razón por la cual no se lleva modificación. Por otro lado, se sugiere incluir una actividad de reflexión para el contenido abordado, que es la música americana. Esto tampoco se lleva modificación, ya que durante toda la secuencia didáctica se realizan actividades en plenario específicamente para esta temática. Luego, entrando a las rúbricas analíticas, se validó una rúbrica analítica de desempeño correspondiente al carácter actitudinal, clase a clase transversal a todas las clases de la secuencia didáctica. Cuantitativamente obtuvo el puntaje máximo en todos los aspectos evaluados,
mientras que cualitativamente se destaca su correspondencia con la secuencia didáctica, además de que presenta claridad en respecto a lo que evalúa. Por otro lado, en las debilidades se vuelve a hablar de la extensión, además de que no se especifica ni cuantifica la mayoría de las clases, razón por la que se sugiere especificar los porcentajes de niveles de los diferentes niveles de desempeño. De esta manera, el documento se lleva a modificación, puesto que va en pro de la objetividad que nosotros buscamos con nuestro seminario, realizando la modificación correspondiente. También, para poder revisar el avance instrumental que tenían nuestros alumnos durante todas las clases, se creó la rúbrica conceptual procedimental. En ella, en la evaluación de los profesores o de los profesionales tuvo puntaje máximo, y la parte cualitativa tiene fortalezas como que se observan sugerencias en distintos niveles taxonómicos y que corresponden a las habilidades que se presentan en la unidad de aprendizaje. Como debilidades tiene la extensión nuevamente y el nivel de interpretación musical. Esta sugerencia no se llevó a modificación, puesto que entre los anexos se ubica unas orientaciones didácticas para la interpretación musical, en donde el profesor tiene toda la guía de lo que ir haciendo en las clases prácticas. Y al final un comentario que dice agregar interpretación de música en vivo, ya sea por el docente o alumnos, que tampoco se llevó a modificación, puesto que en nuestras planificaciones se especifica que el profesor interpreta música frente a sus alumnos. También para evaluar específicamente en la clase número 8 la interpretación de nuestros estudiantes, se crea la rúbrica de interpretación musical. Cuantitativamente obtuvo puntaje máximo en todos los aspectos y sus fortalezas son que cuenta con los niveles de desarrollo suficientes y pertinentes para la evaluación de la totalidad de las respuestas. En cuanto a las debilidades, en un aspecto se refiere a las técnicas adecuadas, pero no se especifica a qué técnicas se refiere. Este comentario fue sujeto a modificación, puesto que se agregó una descripción de las conductas observables para identificar las técnicas adecuadas. Nuevamente también la extensión como una debilidad. Un comentario es agregar música en vivo por el docente o estudiantes, que también estaba explícito en nuestras planificaciones. También, durante las clases se realizaron distintas actividades, como la dinámica de reconocimiento de emociones a través de una interpretación de una canción. Cuantitativamente obtuvo puntaje máximo también. Dentro de su fortaleza es que se reconocen los distintos niveles de desempeño, y la debilidad es incluir un aspecto para valorar la dinámica grupal. Este también fue sujeto a modificación, puesto que se eliminó la palabra grupal de la rúbrica y de la situación evaluativa, porque no tenía aspectos que especificaran que fuera grupal. Por lo tanto, quedó solo como dinámica. Finalmente están ya los cuestionarios de conocimientos antes de estudiar, o KPSI, en su nivel conceptual y procedimental. Las fortalezas de estos elementos son que se relacionan con la unidad. La debilidad específicamente de la rúbrica conceptual es que tiene verbos no observables, para lo cual nosotros modificamos tales verbos para hacerlos observables. En la rúbrica procedimental tiene debilidad de que carece de la evaluación de habilidades cognitivas, para lo cual nosotros agregamos dos ítems más que van en directa relación con medir el nivel cognitivo de nuestros estudiantes. Finalmente, los comentarios señalan por qué no se incluyó la dimensión actitudinal en el instrumento. Esto sucede porque existe también una rúbrica transversal a todas las clases que evalúa solo la parte actitudinal. Por eso todos los instrumentos que se aplican durante nuestras clases, la parte actitudinal es un instrumento aparte. Bueno, respecto entonces a lo que podemos concluir de este trabajo, mencionando ya posterior al análisis de resultados, que la propuesta ha sido validada entonces mediante el juicio de expertos. Por lo tanto, podemos indicar que el cumplimiento de se logra el cumplimiento de los objetivos, tanto en general como los 4 objetivos específicos planteados al inicio del seminario, como también podemos decir que esta propuesta puede otorgar efectivamente una solución parcial a los docentes de educación general básica, como se mencionaba en el planteamiento del problema, y también entonces que se logra el fin principal y que motivó a este seminario, que es el evaluar objetivamente lo que es la interpretación musical, además de fusionar efectivamente las dimensiones teóricas y prácticas. Respecto entonces a las proyecciones de este seminario, ya que queda validada la propuesta, podemos hablar entonces de una posible implementación de esta secuencia didáctica en el sistema educativo, teniendo en cuenta que él o la docente que lo imparta o que lo implemente debe tener siempre que adaptar esta propuesta tanto al contexto de sus estudiantes, ya sea la región a la que pertenecen, el contenido puede variar, como también se puede llevar a otros niveles de escolaridad, no necesariamente a quinto año básico.
Y recalcamos también que como docentes entonces es importante considerarnos como un agente activo de cambio en el sistema educativo, puesto que a través del pensamiento crítico en la labor pedagógica podemos realizar mejoras y es necesario ir siempre en pro de buscar nuevas estrategias que permitan mejorar la calidad de enseñanza y por tanto de aprendizaje de los estudiantes, como es lo que intentamos hacer nosotros en este momento con erradicar la separación de las dimensiones teórico-prácticas de la asignatura. Dicho eso, de esto constó nuestra presentación. Muchas gracias por su atención a todos y todas. De que les felicito en primer término por la presentación porque fue bastante clara y realmente representa lo que es el documento. Porque la parte que ustedes no vieron, las personas que están presenciando la presentación, y que ellos construyeron una secuencia didáctica, yo creo que le llevó la mayor cantidad de tiempo de desarrollo de esta tesis, es harto trabajo, y también la construcción de su respectivo, bueno, una secuencia didáctica evaluativa, porque con sus respectivos instrumentos de evaluación. Entonces esa es la parte que no se dio de la presentación, pero el contexto del seminario la verdad es que no es eso, sino que es cierto determinar una problemática, un marco teórico que la sustente y finalmente cierto ver qué es lo que pasa en este caso a través de una metodología que fue la validación de este procedimiento a través de este central. Entonces yo les felicito por la presentación impecable me parece, y también encuentro muy buena la secuencia didáctica y me alegra mucho que los estudiantes de las pedagogías de especialidades, como en el caso de ustedes, ¿cierto?, de música, se interesen y se acerquen a lo que es la pedagogía. O sea, no está mal que amen su disciplina, pero que se interesen de cómo, ¿cierto?, porque la realidad está a menos de un mes, está frente a ustedes. En un mes más, ¿cierto?, ustedes deberían entrar a un aula y aplicar lo que hoy día están mostrando, ¿no? Este es una simulación, pero después viene en un mes más, ¿cierto?, la implementación de algo muy vital, van a tener que vivir todo este proceso. Pero digo que de verdad me parece súper importante y me alegra que la gente de especialidades se acerque, sobre todo lo que tiene que ver con el tema evaluativo. Mi opinión al respecto es que obviamente es súper complejo en la especialidad de música, siempre lo cuestionaba cuando trabajo con el programa, el de las emociones, ¿cierto? ¿Cómo ustedes van a realizar o proponer actividades que realmente promuevan en las personas las emociones? Bueno, ya estaba señalando de que es complejo, no hay mucha bibliografía al respecto de cómo se trabajan las emociones. Ahora, indudablemente ustedes cuentan, ¿cierto?, con la herramienta que es la música, que también sabemos que evoca emociones, pero cómo se enseña o cómo no se enseña, sino que cómo se promueve, ¿cierto?, esta evidencia de las emociones, me parece un tema complejísimo, no sé cómo se resuelve. Desde la perspectiva del trabajo específico que ustedes hicieron, tomaron otro elemento también que es complejo, que es la identidad cultural. Independientemente de que existe un número específico de personas, ¿cierto?, que se integran al sistema de educación chileno, que el currículum nacional no considera estas particularidades, ¿cierto?, algo que está estandarizado, no representa la cultura general, sino que solamente una local. Y es un elemento que también tienen que hoy día considerar, ¿cierto?, los profesores de esta área. Así que hay dos elementos como tremendamente complejos detrás de esto. Las emociones, probablemente hay más, pero los que yo detecto son las emociones y la identidad cultural. ¿Cómo se promueve? Ustedes han mostrado un ejemplo de esto y mi pregunta va hacia el tema de la evaluación. ¿Cómo será suficiente
los instrumentos de evaluación para lograr que se evidencie, independientemente del tipo de emoción que se pueda promover en los estudiantes, ¿será suficiente con estos instrumentos o habrán otras alternativas? ¿Suponen ustedes o de lo que ustedes leyeron puedan a lo mejor rescatar alguna idea distinta? Porque en el fondo ustedes se ciñen a la creación de una secuencia que está muy en función de lo que hay que hacer. Es lo que se solicita, es lo correcto. Pero ustedes, ¿cierto?, en su formación como estudiante vislumbran otra forma de trabajar estos temas tan complejos. Bueno, respecto a lo que pudimos leer, en realidad fue complejo encontrar información respecto a este mismo tema. Por lo mismo quisimos tomar todo lo que era el tema del desarrollo cognitivo para llevarlo al desarrollo emocional. Creemos que deben existir también otras sugerencias, otras maneras de llevarlo a cabo, pero justamente por esto, más que centrarnos incluso en la evaluación de esto mismo, tiene que ver con el poder intentar desarrollarlo en el aula, independiente igual de si se logra evaluar o no, sino que el hacer ese ejercicio con los estudiantes, de que puedan reconocer sus emociones y las de los demás, y que podamos establecer al final criterios en plenario, en consenso, con los que evidenciarlo de cierta forma, pero en realidad lo encontramos bastante complejo en buscar en literatura también. Eso es mis compañeros que han decidido. Nuestro primer intento del seminario fue con la idea de crear instrumentos evaluativos para evaluar la interpretación musical. Y en ese camino nos encontramos con diferentes problemas, por ejemplo, como decía mi compañero, la falta de base o de otros estudios que hicieran hincapié en esa parte. Es súper difícil, como dice mi compañero también, medir el nivel emocional, así que nosotros apelamos a poder consensuar distintas características o distintos rasgos que tiene cada emoción, de las tres que vimos: enojo, alegría y tristeza. Consensuar diferentes actitudes que van tomando los estudiantes para esas llevarlas al plano instrumental y al plano musical. Entonces, dentro de evaluar esa parte, lo más pertinente que encontramos fue la rúbrica analítica, ¿cierto? Porque es la que tiene la mayor cantidad de descripciones, en la que uno puede evaluar en distintos niveles y además puede especificar claramente lo que quiere que se evidencie cada uno. Al menos desde nuestra propuesta, elegimos la rúbrica analítica por el tema del detalle y sobre todo para lo que correspondía a las emociones, que es bastante complejo de llevar al plano de reflexionar y hablar y llegar al consenso de lo que es. Pero en realidad esto se presenta como una forma de tener las bases para poder llevarlo por a cabo en otro instrumento, por ejemplo, en una escala de estimación, que tal vez para algunos alumnos sea más fácil para ellos entenderse con ese tipo de instrumentos. Porque igual entendemos que es complejo, sobre todo porque como hay mucho detalle, el documento se hace extenso y se hace tedioso. Por lo tanto, nosotros, desde nuestra perspectiva, pensamos utilizar estos instrumentos de base para crear nuevos instrumentos y nosotros ya tener claro qué es lo que estamos pidiendo evaluar. Es una de las temáticas que me provoca confusión cuando veo los programas de estudio, es porque también los que trabajamos en el área de la pedagogía sabemos que el concepto de emoción, la verdad es que es estudio de los psicólogos, no es que nosotros. Entonces yo creo que ellos son las personas que tienen que evaluar. O sea, cuando hablamos de evaluar, en realidad no es poner notas, ¿cierto? Ustedes lo saben súper bien. Pero me refiero a evidenciarlo porque finalmente se espera una calificación en el sistema, ¿cierto? Pero creo que igual, como ustedes lo señalan, hay que buscar criterios de evidencia, pero no determinar, ¿cierto?, cuál es un estándar, porque no podemos, los profesionales de la educación, empezar a evaluar las emociones humanas cuando es naturaleza de otro especialista. Yo creo que el decreto 67 que se va a implementar ahora va a ayudar un poquito, no mucho, pero va a ayudar un poco a que nosotros podamos darle ponderación y valor a algunos elementos más que a otros. O sea, vamos a poder tomar más decisiones dentro de ciertos límites, por supuesto. Yo no tengo preguntas especiales porque conozco súper bien su trabajo y simplemente yo les felicito. Les felicito por lo que desarrollaron. Si se hayan interesado en aspectos didácticos, lo encuentro de mucho valor. Buenas tardes. Bueno,
disculpe por darle la espalda. No, pero... Quiero felicitarlo también, al igual que la profesora Erika, por su trabajo, un trabajo bien completo. Yo siempre me imagino estos trabajos como un trabajo así como un sistema holístico, ¿ya? Es decir, que todas las partes en algún momento se conectan, todas, desde el principio. Y creo que ustedes lo han logrado perfectamente. Se nota desde el punto de vista de la redacción, de cómo comienzan a abordar el tema, directamente, ¿cierto? Para después llegar al asunto de fondo. Yo, si bien revisé algunos generales documentos, no encontré ortografía, cosas de ese tipo, excepto en una hoja donde igual me queda la duda si está bien o no, pero ahí lo podemos conversar. Eso, me llamó mucho la atención su trabajo, puesto que está todo muy claramente dicho, la teoría, sobre todo el constructivismo, del cual se basa su trabajo. Después hacen una exposición sobre la evaluación, el tipo de evaluación. Y lo otro, que no lo había visto en otras tesis, es el cómo logran definir qué tipo de investigación es, por ejemplo, o qué tipo de metodología van a usar. Yo he leído varias tesis, pero siempre están no el desarrollo en cómo llegaron ahí. El que ustedes llaman incluso en una parte elecciones. Dicen elecciones al por qué eligieron el quinto año básico, por ejemplo, cosas de ese tipo. Eso, o sea, el texto está muy bien redactado, y claro. Ahora, yendo a la cuestión de fondo, aquí hay dos aspectos que ustedes destacan. Uno que es la interpretación musical, otro que son las emociones, y otro es la evaluación. Básicamente son esas tres cosas. En evaluación, yo creo que hay que pensar en el nivel. Si estamos hablando del nivel universitario, obviamente hay que hablar de distintas maneras, si es el nivel básico, dentro del nivel básico quizás hay que volver a subdividir. En cuanto a las emociones, claro, concuerdo perfectamente con la profesora que es bien difícil evaluarlo, porque una emoción se puede falsear, se puede actuar, o nos podemos nosotros mismos confundir en definir qué pasa con la emoción de tal o cual alumno. Ahora la interpretación musical es un poco más increíblemente objetiva. Increíblemente, porque hay harto estudio sobre eso. Solo por contarles algo, hay en la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido, fue una de las primeras universidades del mundo, antes de 1950, en otorgar el certificado de bachiller en música. Es la primera a nivel mundial. Y de ahí se han seguido bastante tiempo investigando. De hecho tiene una facultad de música donde hay un investigador que se de nombre John Rink, que era ve lo que nosotros llamamos interpretación musical, que para ellos es musical performance, es eso, que es como actuación musical. Claro, y hay distintas formas de ver la interpretación, es decir, de forma histórica, de forma de forma analítica, es decir, si uno interpreta o analiza una obra musical, uno la interpreta o la analiza. Cosas de ese tipo de cuestionamiento se realizan y se responden, ahí se estudian. La interpretación en términos de pánico escénico, un montón, pero un grande, si quiere les puedo compartir el link con la profesora porque hay un montón de información. Sobre cómo evaluar, quizás no los mismos términos que nosotros usamos, ¿cierto? En el tecnicismo, pero sí hay información sobre eso. Ahora, me gustaría que nos refiriéramos a algo que tiene que ver con el nivel de interpretación musical. Una de las cosas, yo siempre lo digo en la defensa de tesis, es que uno busca en los alumnos
el encontrar un profesional, una persona reflexiva que recurre a su alrededor y que pueda hacer algo para aportar a eso, para responder a esa pregunta. Ustedes también ahora han demostrado que pueden investigar, tienen, ya los profesores me han enseñado, ¿cierto?, unas maneras. Creo que lo pueden tomar de base eso, porque hay que tener una base para comenzar a hacer las cosas. Yo me imaginaba mientras leía su tesis lo siguiente, es algo que ocurre bastante. Cuando nosotros estamos enseñando en la universidad a los profesores a enseñar música o a tocar música, o interpretar música, como usted me parece que en el resumen lo dice, interpretar o tocar. Claro, a simple vista es como lo mismo, pero si uno ahonda, claro que es distinto. Supongamos que tenemos un alumno de quinto año que realmente le gusta. Uno ve su emoción, que le encanta la música y todo eso, pero ¿qué pasa si no tiene talento para la música? Le cuesta, pero tiene la gana. ¿Cómo evalúan esa situación? ¿Cómo, de acuerdo a lo que ustedes tienen en su trabajo, pueden evaluar? Yo me pregunto si ahí es difícil evaluar el resultado. Quizás es bueno evaluar el proceso, porque no estamos formando en esa etapa músicos profesionales, ¿ya? Yo creo que es otra cosa lo que se intenta hacer a través de la música. Esa es una pregunta que me rondó bastante tiempo al estar viviendo su trabajo. No sé si podemos conversar algo de rato. En realidad nosotros para nuestra propuesta diseñamos lo que son 3 arreglos musicales, uno de una cumbia colombiana, un joropo venezolano y un guayno andino. Los tres arreglos, cada uno presenta 3 niveles de interpretación. El nivel intermedio es el que correspondía a nosotros como el estándar de lo que íbamos a enseñar. De ahí nos pusimos en 2 casos. ¿Qué pasa si el alumno sabe mucho o sabe muy poco? Entonces, para eso diseñamos también otros arreglos, uno en un nivel avanzado, en el caso de que fuera un alumno que ya tuviera conocimientos musicales o que se le hiciera más fácil, tuviera mejores habilidades. Y por otro lado también diseñamos lo que corresponde al nivel básico, en este caso para tocar las canciones, que están pensados desde el punto de vista de que fuera el caso hipotético de que fuera un estudiante que nunca había tocado un instrumento, que fuera tal vez la primera vez que tenía clases de música, porque en realidad a nosotros nada nos asegura que los alumnos van a llegar con una base de la asignatura. Hay muchos profesores que dicen impartir la asignatura, pero al final no se lleva a cabalidad lo que se espera por el programa de estudio. Así que nosotros abordamos eso tomando la iniciativa de que si a un alumno le costaba, le íbamos a entregar una versión de acorde a sus capacidades. Si a su vez lo que ya le entregábamos le costaba aún más, bajarle el nivel. En este caso nosotros lo que quisimos evaluar no es el que sean intérpretes, que sean músicos profesionales, que sepan sabiendo tocar absolutamente toda la canción. No. Nosotros queríamos que ellos participaran de la ejecución de la canción de acorde a su nivel. Por lo tanto, también los instrumentos que diseñamos para evaluar están pensados, escritos de manera que no evaluemos el desempeño como perfecto que se suele utilizar para evaluar la música, sino que fuera de acuerdo a su propio crecimiento personal. Por ejemplo, ya llegó, tocó el bombo, no podía coordinar el pulso, ¿ya? Trabajó y al final solamente terminó coordinando el pulso. Dentro de su propio crecimiento, él logró avanzar. Por lo tanto, los instrumentos que nosotros diseñamos estaban pensados para evaluar ese crecimiento y no que lograra la interpretación que se le pedía. Y también, en referente a la evaluación de ese alumno, nosotros priorizamos más la evaluación la formativa que la sumativa. Entonces, nuestros instrumentos están creados para evaluar más el proceso que lleva el estudiante que la evaluación de la final de la que yo hablé, de la rúbrica para la interpretación musical. Por lo tanto, igual ese alumno, la calificación no debería ser deficiente, puesto que tiene una rúbrica actitudinal transversal que evalúa solo la parte actitudinal, donde él demuestra que quiere tocar, que quiere avanzar, que se esfuerza. Y también una rúbrica conceptual procedimental que evalúa los diferentes momentos en los que toca. Tiene una evaluación también de lo que va haciendo psicomotrizmente. Y además de eso viene la evaluación final. Vale, también cabe destacar que esa evaluación, que no es la evaluación final, creo que está mal empleado el concepto, pero es la última instancia evaluativa, digamos.
donde en esa, además de evaluar el nivel musical, porque el estudiante o la estudiante está interpretando o ejecutando música, la idea en que convergen estos puntos es que la fusión de estos elementos que hablaban anteriormente. Entonces, dentro de ese momento, no solamente al estudiante se le está evaluando ese aspecto netamente de quehacer musical, sino también los otros elementos que se estudiaron en la unidad. Entonces, abarca su calificación de ese momento, digamos, o la evaluación de ese momento, abarcar los distintos contenidos que se abordaron y no se vería perjudicado netamente por uno que otro aspecto. Nada más, porque eso por mi parte. Hay algo que igual me llamó la atención. En la introducción dice, a modo general se tiende a considerar que la música y su enseñanza tienen relación netamente con la musicalidad, lo armonioso y lo melodioso. Yo creo que se refieren al valor estético. Sí. ¿Sí es cierto? Sí. Como que cante bonito, que toque bonito. Claro, mucha gente empieza a estudiar música simplemente por su valor estético, sin saber que, claro, esta misma universidad que nombro ha calculado que se necesita 10.000 horas de práctica para crear un músico profesional. Fíjense que ni siquiera lo dicen en años, no se necesitan hartos años de... No. O sea, yo creo que mi estudio ha sido tan acucioso que ya me sacaba más o menos las cuentas de la verdad. Y quizás en cuanto a otras cosas. Felicitaciones nuevamente. Alcanzaremos a hacer. Más de ese tiempo. No, pero mire, claro. Pero ya es un avance. Ya está un poco más avanzado que antes. Me faltaron 9 Con unas 5 más lo conseguí. Bueno, felicitarlos también por el trabajo arduo que han realizado. Es un buen trabajo el que han realizado durante todo este tiempo. Igual tenemos unos contratiempos ahí, pero finalmente ya estamos, ¿cierto?, en esta etapa final ya. Yo en realidad, más que nada, felicitarlos nomás en esta etapa. Y dentro del ámbito de la evaluación, preguntarles en realidad qué fortalezas, qué debilidades encontraron durante todo este proceso, qué emociones les surgieron. Si quieren contarnos algo, se tiraron de las mechas. Bien, más que nada eso. ¿Qué evaluación rescatan ustedes respecto de esto, como más a la proyección, ya que, como decía la profesora, en un mes más, ya se espera que en marzo ya estén trabajando como futuros profesores, bien, estén en un establecimiento, estén en una sala de clase, ¿sí? ¿Qué pudiesen rescatar de todo este proceso que han vivido? ¿Les servirá esto? ¿No les servirá? Sí, yo creo que para la labor pedagógica que vamos a realizar pronto es necesario. Nos llevó a ser más autocríticos al momento de evaluar, porque creo que todos los profesores salimos de música, salimos pensando en evaluar la música como se evalúa una prueba de matemáticas, como se evalúa una prueba de lenguaje. Entonces nos hace ser un poco más críticos y cuidadosos también en esa parte, en cómo vamos a evaluar a nuestros futuros estudiantes, en cómo llevar la clase. También crear la secuencia didáctica nos llevó a imaginarnos más lo que es el desarrollo de los tiempos de clase, tener en consideración todos los elementos que puedan surgir, que de repente, no sé, Operación Days y todas esas cosas que hay en el colegio, llevarlo al plano de la planificación es importante también. Debilidades, quizás la falta de más práctica en el aula, sí, quizás esa parte, o haber comenzado la tesis antes de iniciar el proceso de práctica profesional, que nos habría ayudado mucho más tarde a desarrollar más rápido la parte creativa de la música, y quizás especializarse más en la parte formativa de nosotros, de los años anteriores, en la parte de general básica, que no hay profesores especialistas.
y que nosotros salimos con preparación en educación media, pero igual con su distinto acercamiento a la general básica. Pero creo que debería ser un poco más general. ¿Qué comentarios Ya. No, no sé. Yo creo, por ejemplo, que lo relevante igual de realizar este trabajo fue que fue una debilidad que se transformó creo, un poco en fortaleza, que fue el que mientras nos íbamos planteando ya qué hacemos en esta clase, ya pero cómo podemos realmente hacer esta actividad para que logre que los chicos nos puedan evidenciar el tema de las emociones o cualquiera sea el contexto. Y nos fuimos dando cuenta también, justamente lo que decía Roberto, de haberla realizado antes, nos habría ayudado a ver efectivamente recoger más información de qué es lo que necesitan nuestros estudiantes. Y ahí nos dimos cuenta también qué es lo que esperamos nosotros de ellos con nuestra clase, para saber exactamente a qué es lo que apuntamos y cómo vamos a desarrollar. Eso principalmente. Desde mi punto de vista, al menos, este seminario nos sirvió a los tres en realidad para desligarnos de lo que nosotros consideramos como la evaluación de la música. Aunque nosotros siempre pensamos, no, si nos vamos a evaluar de esta manera, siempre pasa. Uno quiera o no quiera, en el sistema educativo uno ve que los instrumentos de evaluación en realidad no se utilizan. En el área de música no... O sea, se crean, pero quedan ahí. Normalmente el profesor evalúa como nosotros le decimos al ojímetro. Por lo que en realidad diseñar esos instrumentos, más allá, por ejemplo, de llevarlos a la práctica tal cual como están, igual nos sirvió para nosotros tener en cuenta qué es lo que nosotros tenemos que evaluar y no solamente, por ejemplo, dejarnos guiar con que, no, si este alumno trabaja todas las clases, no, si me cae bien el alumno, porque eso igual influye. Que uno lo quiera o no lo quiera, el tener el instrumento y haberlo diseñado, considerando toda la secuencia que viene detrás, todo el proceso, nos ayudó a tener en claro también qué es lo que nosotros tenemos que esperar de nuestros alumnos o qué podríamos esperar de ellos. Muchas gracias por tu comentario. Bien, bueno, felicitarlo nuevamente y decirle que en realidad una clase, no sé si habrá una clase que sea perfecta, nunca he visto algo así, pero uno lo va adquiriendo en realidad con la experiencia. Y lo mismo en el ámbito de la evaluación, no hay una evaluación que sea 100% objetiva. Bien, es como que yo les digo de los estudiantes como el isofol, que es 99.9% siempre hay un mínimo porcentaje que tiende a la subjetividad dentro de todo esto. Bueno, pero la experiencia es la única que le va a dar y es la práctica dentro de todo esto. Bien, ahora sí pueden respirar, ¿sí? Yo no sé si el público tendrá comentarios, sugerencias. Dado que fue tanto el apoyo que les ha prestado. ¿No? Okay. Sí, creo que nosotros vamos a salir un momento para poder dar la evaluación final, ¿sí? Y volvemos en unos minutos. Por mientras, relájense y volvemos en unos minutos. Primero que nada, les voy a pedir que por favor puedan dejar en silencio sus celulares en modo avión, ¿sí? Solo por el tiempo en que los seminaristas van a defender su clase. ¿Sí? Comentarles entonces que en esta ocasión hemos reunido para un cierto de defensa de los profesores, Okay. La comisión ha estimado que su desarrollo de defensa tiene la calificación máxima. Son licenciados en educación, profesores de educación. Entrega de una figura en representación de que ya han terminado su proceso. Bien, esto es público para ustedes y espero que la lleven siempre a la universidad.
Bien, ahora ya terminamos, pueden ir a felicitar, besar, abrazar, todo.